Gracias a todos por acompañarnos. Han pasado ya 4 días desde que varios ministros del Gobierno de España han sido cazados difundiendo una información totalmente falsa y a sabiendas. Y hasta el día de hoy ninguno de ellos ha rectificado todavía. Al Gobierno, que pasa el día llamando bulos o desinformaciones a cualquier información que sea mínimamente crítica con ellos, le han visto todos los españoles inventándose una patraña de manual. Porque no ha sido una hipérbole, no ha sido una exageración o una interpretación, no. Ha sido inventarse que una persona había dicho lo contrario de lo que había dicho. Y no han sido unos ministros cualquiera, no. Ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora María Jesús Montero, ha sido la ministra portavoz, la señora Pilar Alegría, y ha sido el ministro que tiene competencia sobre la regulación de los medios de comunicación, el señor Óscar López, alias Óscar Paradores. Todos ellos han replicado una información falsa, publicada en un medio digital que atribuía a un agente de la Guardia Civil ni más ni menos que el intento de asesinato del presidente del Gobierno. Y lo han hecho, por cierto, después de pasarse un mes diciendo que no se podía hablar de conversaciones privadas de WhatsApp, porque eso era invadir el derecho a la intimidad. Este fin de semana decidieron no solo hablar de ellos, sino además mentir sobre ellas. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado ayer preguntas para cada uno de ellos, cuestionando si piensan rectificar las mentiras que vertieron, y hemos registrado también una iniciativa pidiendo que, si no rectifican, sean inmediatamente cesados por la persona que les ha nombrado. Pero no han sido ellos solos. Lo han replicado las redes oficiales del Partido Socialista, las notas de prensa del PSOE, los contratados por el PSOE en los medios públicos, muchos cargos del PSOE, e incluso el portavoz del PSOE en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados. El señor Patxi López, que todas las semanas viene aquí, a este atril, a hacerse cruces por el fango y las mentiras, estaba en una charla en la Universidad de Granada diciendo lo siguiente, y quiero citar textualmente: «Te puedo decir que Ayuso ha contratado a un tipo ex de la UCO, que su mérito es decir que igual hay que poner una bomba lapa en el coche de Pedro Sánchez». Claro, eso no son montajes, dice Patxi López. Pues sí, Patxi López, eso era literalmente un montaje. Eso era fango, era un bulo, era una bola. Espero que hoy aquí aproveche este atril para rectificar y para pedir disculpas públicamente. Aunque en ese ciclo del bulo socialista normalmente acaban rectificando los medios que han comprado la mercancía averiada del PSOE, pero nunca el Gobierno ni sus portavoces. Ellos nunca rectifican. ¿Y por qué hemos vivido este ciclo del bulo estos días? Pues sencillamente porque había que tapar otra cosa. Había que tapar otra cosa. Porque el problema que tiene el PSOE no es que un agente de la UCO fantasee con asesinar al presidente del Gobierno, como han dicho, como ha dicho el propio Óscar López. El problema es que el Gobierno fantasea con cargarse la UCO. Eso es lo grave. Eso es tremendamente grave. Y conspira a través de una fontanera a las órdenes de Santos Cerdán para hacerlo, como se ha podido comprobar. Lo decía literalmente Leire Díez, militante del Partido Socialista y ex alto cargo del Gobierno, sobre el responsable de delincuencia económica de la UCO. Decía esta señora: si está muerto, mejor. Hoy además sabemos, por informaciones de la cadena COPE, la respuesta a una de las preguntas que el PP formuló por escrito la semana pasada y de la que no hemos obtenido respuesta. Si la directora de la Guardia Civil estaba informada de la reunión de Leire Díez con el agente imputado Rubén Villalba, al que le ofreció colaborar para atacar a mandos de la UCO. Es decir, la directora de la Guardia Civil implicada en una operación contra la Guardia Civil. Eso es lo que tiene que explicar la directora. Y queremos respuestas,
porque esto sí que es grave y esto sí que parece que es real. Esta es la mafia del gobierno sanchista, la mafia a la que nos referimos desde los partidos de la oposición. Y por eso el PP ha denunciado a Leire y al resto del comando de las cloacas socialistas implicadas en esta operación, por delitos como obstrucción a la justicia y organización criminal. Y por eso también llamaremos a Leire Díez a la Comisión de Investigación del Senado. Y por eso también hemos registrado una solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno de esta Cámara para que explique qué sabía el Gobierno sobre las acciones de Leire Díez. ¿Leire Díez era un lobo solitario que actuaba por su cuenta? ¿O estaba dirigida y organizada por el número 2 del Partido Socialista, por Santos Cerdán? ¿O era una simple militante de base que quería proteger al presidente del Gobierno, no se sabe de qué, dispuesta a delinquir para salvar a Pedro Sánchez? ¿Era eso? Pues para ser una simple dirigente de base, resulta que formó parte de una empresa pública de uranio, trabajó en correos y telégrafos, formó parte de la cúpula de dirección del Gobierno de España. Hemos solicitado esta solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez, pero la realidad es que hoy la mesa del Congreso, capitaneada por la señora Francina Armengol, se ha negado a calificar esta comparecencia y lo ha aplazado a la próxima semana. Tácticas dilatorias. ¿Y por qué lo hace? Pues para evitar que la Junta de Portavoces de la próxima semana pueda meterla en el orden del día del próximo Pleno, después de que un partido como Esquerra Republicana haya anunciado públicamente que apoya nuestra solicitud de comparecencia. Dicen que es porque no hay una reunión formal de la mesa, pero hace solo un mes calificaron otra solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez sin reunión formal de la mesa y la calificaron porque, claro, era sobre el apagón y lo solicitaba el propio Pedro Sánchez. Una vez más, Francina Armengol actuando como árbitro comprado, poniendo al Congreso como escudo para proteger a su jefe, a Pedro Sánchez. Vaya calamidad de presidenta del Congreso que tenemos. La realidad es que los Sánchez están huidos. Los Sánchez están a la fuga. Han tenido que aforar a un señor en Badajoz para retrasar el procesamiento del hermano músico. Sánchez lleva un mes sin contestar a las preguntas de los periodistas. De ninguno. Ni siquiera de los medios a los que ellos aplauden. Y ahora usan tácticas dilatorias aquí en esta Cámara para evitar comparecer en el Congreso de los Diputados. Gobierno huido, gobierno forajido. El problema de las cloacas del Partido Socialista es que Leire Díez no encontró nada sucio sobre los agentes de la UCO, sobre los agentes de la Guardia Civil. Y como no han encontrado nada, se lo han tenido que inventar, que era lo que le proponía Leire Díez a un investigado por la justicia a cambio de favores por parte de la Fiscalía. Porque su objetivo, desde hace tiempo, es destruir y desacreditar a la unidad que está investigando sus casos de corrupción. Igual que desacreditan a los jueces que los instruyen y a los medios de comunicación que los publican. Esa forma de actuar solo tiene un nombre y se llama pura mafia. Pura mafia. Y ante eso llamamos a rebelarse a la población de nuestro país este próximo domingo. Porque eso quiero decirle, y por eso quiero decirle a la gente que es importante acudir a esta convocatoria el próximo domingo a las 11 en la Plaza de España, aquí en Madrid. Es importante acudir para dejar claro que estas prácticas mafiosas no se pueden consentir. Por eso, a todos esos votantes y simpatizantes del Partido Popular que nos dicen en las sedes y nos dicen en las calles, tenéis que hacer algo porque lo que está sucediendo es muy grave, yo hoy les digo, tenéis que venir, tenéis que acudir a esta concentración
porque lo que está sucediendo en España es muy grave. Pero no solo a nuestros simpatizantes, no solo a los votantes del Partido Popular. Yo estoy seguro que la gran mayoría de la población española, sea de izquierdas o de derechas, no quiere un gobierno que se comporte así. No lo quieren. No quiere un gobierno que cuando se detecta un caso de corrupción lo que haga sea arremeter contra quien lo investiga. No quiere un gobierno que les mienta, que les tome el pelo y que les haga tragar con argumentos absurdos. No quiere un gobierno que se crea intocable y que quiera eliminar todos sus controles y todos sus contrapesos para hacer lo que les venga en gana. No quiere un gobierno que empezó dando impunidad a sus socios y que hoy busca asegurársela a sí mismo. En definitiva, hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos que no quieren tener un gobierno sin escrúpulos y dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Y digo mantenerse en el poder y no para gobernar, porque a los votantes de izquierdas lo único que este gobierno les está dando a cambio de aguantar tanta corrupción es más corrupción. No hay actividad legislativa. De los 11 plenos que hemos tenido este año en el Congreso, solo se han aprobado leyes en 3 de ellos y no parece que vaya a verla pronto. Esta semana no tenemos ni una sola ponencia, ni una sola comisión en el Congreso de los Diputados. Cero actividad, parálisis absoluta. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana no veremos ninguna ley aprobada. Esta semana veremos cómo el gobierno sigue sin presupuestos. Pero seguiremos viendo a qué se dedicaba Leire Díez mientras cobraba del gobierno. Seguiremos viendo cómo la propia Intervención General del Estado ve irregular la adjudicación de uno de los contratos para los que Begoña Gómez recomendó a su patrocinador. O descubriremos cómo el número 3 del Ministerio de Hacienda, José Antonio Marco San Juan, cobraba de empresas a las que les libraba de sanciones administrativas. Una información publicada por El Debate. Los escándalos y la corrupción son ya lo único que le queda por ofrecer al gobierno de Pedro Sánchez. Este domingo queremos que España salga a la calle para dejar claro que este país ni tolera la corrupción, ni tolera la mentira, ni los métodos mafiosos del gobierno de Sánchez. La censura en el Congreso sabemos que está bloqueada por unos socios de investidura que han decidido que la corrupción, si es de izquierdas, no tenga castigo. Pero yo creo que los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, no son así. Los españoles no toleran la corrupción, venga de donde venga. Y por eso habrá una censura en la calle, el próximo domingo en la Plaza de España. Porque es un deber cívico plantarse ante actitudes y comportamientos que no deberían permitirse en ningún gobierno. Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición para contestar a las preguntas que queráis plantear. Hola, buenos días, portavoz. A mí me gustaría saber, de cara a este viernes, en la conferencia de presidentes, qué va a hacer su partido, sus presidentes, ¿van a dar plantón a Sánchez o no? Y luego, de cara al domingo, han llamado a Vox para tener conversaciones y que se sumen a esa concentración. Ellos hablan de que no dejarían de ser ustedes unos hipócritas si se sientan con el Partido Socialista el viernes y el domingo van a una manifestación. Gracias. Mire, sobre la conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos quieren hablar de lo que verdaderamente le preocupa a la ciudadanía de nuestro país, de lo que afecta a las comunidades, y el Gobierno prefiere hablar únicamente de lo que afecta al Gobierno. Y los presidentes de las comunidades del Partido Popular quieren hablar del orden del día propuesto, y ese orden del día el Gobierno no está dispuesto a asumirlo, pese a que, siguiendo el reglamento que rige el funcionamiento de la conferencia de presidentes, si 10 comunidades piden incluir una cuestión en el orden del día, esa cuestión se incluye. Y, por lo tanto, es el Gobierno el que tiene la pelota en su tejado. El Gobierno quiere convocar a los presidentes no respetando el reglamento de funcionamiento de la conferencia de presidentes. El Gobierno cree que los presidentes autonómicos están a su servicio. Pues se equivoca. Los presidentes autonómicos del Partido Popular están al servicio de los ciudadanos a los que representan.
y por lo tanto están defendiendo los intereses de los gallegos, de los cántabros, de los murcianos, de los madrileños, en definitiva de los ciudadanos que nos han votado en cada una de esas comunidades. Creo que el Gobierno debería ser más respetuoso con las comunidades autónomas. Creo que hay un principio de lealtad institucional que se ha violado de forma reiterada a lo largo del Gobierno de Pedro Sánchez, de estos 7 años, y creo que el Gobierno debería recapacitar sobre la situación en la que se encuentra. Sobre la manifestación del próximo domingo, efectivamente, es una manifestación convocada por el Partido Popular, que por deseo expreso de nuestro presidente es una manifestación sin logos, sin siglas. Somos los convocantes de esa manifestación. Pero no convocamos a partidos, convocamos a personas, a ciudadanos españoles que están hartos de tanta mugre en la política española, que están hartos de que cada día cuando encienden la tele se encuentran un nuevo escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez. Creemos que España es mucho mejor que el Gobierno que tiene y creemos que el nivel de indignidad ha rebosado el vaso de la paciencia de la sociedad española. Y por eso el Partido Popular, cumpliendo con su obligación como primer partido de España, como líder de la oposición, hace esta convocatoria ciudadana, porque nosotros no convocamos a partidos, convocamos a personas a salir a la calle y a decirle a este Gobierno que basta ya. Hola, buenos días. Me gustaría insistir en la pregunta. No sé si existe la posibilidad de que el Partido Popular lleve a cabo un plantón contra Pedro Sánchez en esa conferencia de presidentes. Y, en segundo lugar, no sé si se ha presentado ya la denuncia contra Leire Díez, el empresario y demás, esta misma mañana. Y, bueno, ¿por qué también el presentarla ante la Fiscalía Anticorrupción? Gracias. Muy bien, sobre la conferencia de presidentes, nosotros es una decisión que le corresponde a los presidentes autonómicos y, por lo tanto, serán ellos los que decidan cómo actuar si es que el Gobierno decide vulnerar el reglamento de funcionamiento de la conferencia de presidentes. Lo lógico sería que esta mañana el Gobierno anunciase que acepta la propuesta de los presidentes autonómicos del Partido Popular que quieren plantear una serie de cuestiones en el orden del día de esa reunión. Si Sánchez cree que en los presidentes autonómicos del Partido Popular va a encontrar a representantes políticos que acudan a la conferencia de presidentes a decir sí, buena, se equivoca. Para eso ya tiene una corte de palmeros en su propio partido. Y, por lo tanto, como el reglamento de la conferencia de presidentes establece que se incluirán en el orden del día de la reunión aquellas cuestiones que defiendan un número determinado de presidentes, y en este caso son más, son 10 presidentes los que pueden modificar el orden del día y en este caso son 11 los que piden la inclusión de determinadas cuestiones, estamos ante una vulneración flagrante de del reglamento que regula el funcionamiento de la conferencia de presidentes. Esperemos que este Gobierno respete algo, que respete una norma que lleva en funcionamiento ya algún tiempo y que respete algo, que respete a las comunidades autónomas que son los representantes legítimos de los ciudadanos en esas comunidades, que defienden los intereses de cada uno de sus territorios y que están preocupados por asuntos como el gran apagón que vivió nuestro país y que todavía sigue sin ninguna explicación. Es muy curioso que este Gobierno se atreva a decir que no conoce las causas del apagón, pero que estemos tranquilos que no va a volver a suceder. ¿Y cómo puede garantizarnos la señora Beatriz Corredor o la señora Agesen que no va a volver a ocurrir si dicen que no saben por qué ocurrió? Nos engañan, nos mienten. Este es un Gobierno de farsantes. Y Pedro Sánchez se equivoca si cree que le va a tomar el pelo a los presidentes autonómicos del Partido Popular. Se equivoca. Son los que están haciendo funcionar nuestro país. Si de Sánchez dependiese, ¿cómo estaría España? Afortunadamente tenemos presidentes autonómicos de todo signo, que son los que hacen funcionar los servicios públicos de España. Si dependiésemos de él, España sería un caos, porque a Sánchez solo le preocupa que él esté bien. Y ciertamente él está muy mal. Él, su entorno familiar, su entorno político y el conjunto de su gobierno están mal porque la justicia les persigue por distintas causas a las que se niega a dar explicación. Se niega a dar explicación ante los periodistas, sin contestar desde hace un mes a preguntas en sus ruedas de prensa, se niega a contestar aquí en sede parlamentaria
intentan retrasar y dilatar, entorpecer, emponzoñar todos los procesos judiciales que están en marcha contra él, su entorno familiar y su entorno político. Por eso nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que los ciudadanos nos han dado como primer partido de España. Y de esta forma contesto a la segunda de las cuestiones. Somos el primer partido de España, somos el primer partido de la oposición y era nuestra obligación denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción toda esta cuestión que afecta a la señora Leire Díez y a la vinculación de la dirección del Partido Socialista Obrero Español en este caso. Hemos conocido informaciones de extrema gravedad que evidencian que estamos ante un caso de guerra sucia del Partido Socialista y sus satélites contra magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y su objetivo claro era obstruir la acción de la justicia, nada más y nada menos, desde el propio Gobierno, utilizando a la Fiscalía y mediando para todo ello una fontanera, siento insultar al gremio, a las órdenes de la dirección socialista. De ahí la denuncia que hemos presentado concretamente ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Y es una denuncia contra Leire Díez, Javier Pérez Dolcet y Jacobo Teijelo. La denuncia se presenta por la Comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y grupo u organización criminal. Y es nuestra obligación como primer partido de España hacerlo. Como es obligación de Pedro Sánchez venir aquí a esta Cámara, someterse al control parlamentario y dar explicaciones sobre todo ello. Si no estuviésemos ante un caso de guerra sucia, estoy seguro que Pedro Sánchez estaría aquí dando todas las explicaciones y depurando toda la responsabilidad que pudiera existir. El hecho de que no venga, el hecho de que busquen triquiñuelas para evitar el control parlamentario, solo evidencia la situación, el atolladero en el que Pedro Sánchez y su Gobierno se encuentran. No solo presuntamente han cometido delitos que están siendo investigados por la justicia, sino que han utilizado prácticas mafiosas para tratar de emponzoñar, entorpecer, dificultar la investigación policial y, en último término, la instrucción judicial. España no se merece un gobierno así. Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, Sánchez tiene aquí una tribuna para demostrarlo, pero cuando huye, lo que está haciendo es ratificar que hay algo. Muchas gracias.